Hay un tipo de cansancio que no se nota en el cuerpo. No es sueño, no es hambre. Es ese desgaste silencioso que aparece cuando llevas demasiado tiempo pensando en alguien que ya no está, o que está, pero no del todo. Tal vez te pasa ahora, te despiertas y antes de recordar quién eres, ya recuerdas a esa persona. No porque quieras, sino porque tu mente aprendió a buscarla como un reflejo. Y en ese espacio, entre lo que fue y lo que ya no responde, aparece la angustia, no grita, no se anuncia, solo se instala. Revisas el teléfono sin darte cuenta. Te preguntas si escribir sería una buena idea, si el silencio ya duró demasiado, si no estarás perdiendo algo importante por no insistir un poco más. Y al mismo tiempo, algo dentro de ti sabe que insistir ya no se siente bien. Ese es el punto exacto donde comienza esta historia. No cuando duele de forma evidente, sino cuando te das cuenta de que estás luchando contra ti mismo. Porque no se trata solo de la otra persona, se trata de lo que pasa dentro de ti cuando no escribes, del vacío que se abre cuando eliges no buscar, del miedo que aparece cuando dejas de moverte hacia afuera y te quedas contigo. Nadie te preparó para ese silencio. Nadie te dijo que dejar de perseguir no se siente como victoria al principio, se siente como perder el equilibrio. Durante mucho tiempo, tu valor estuvo ligado a la respuesta, al mensaje, a la señal, a la confirmación de que aún importabas. Y cuando eso desaparece, la mente entra en alerta, empieza a negociar, a justificar, a inventar razones para volver a tocar la puerta que ya no se abre igual. No es manipulación, te dices a veces, solo quiero claridad, solo quiero cerrar bien, solo quiero saber. Pero en el fondo, si eres honesto, sabes que no es solo eso, es la incomodidad de soltar, es el vértigo de no saber qué pasa si dejas de intentar. Porque intentar te daba identidad, te daba propósito, te hacía sentir que aún había algo que hacer. Y ahora, no hay acción, solo presencia. Y la presencia duele cuando no estás acostumbrado a ella. El no contacto no empieza como dignidad. Empieza como un acto torpe de supervivencia emocional. Como alguien que deja de tocar una herida no porque ya no duela, sino porque ya no soporta sangrar. Tal vez escuchaste que el silencio es una estrategia, que desaparecer es una forma de provocar, que retirarte es una jugada. Pero lo que casi nadie dice es esto. Cuando el silencio nace desde el agotamiento emocional, no hay cálculo, hay rendición. Rendición no hacia el otro, sino hacia la verdad. La verdad de que seguir ahí te estaba rompiendo por dentro, la verdad de que esperar respuesta te había vuelto pequeño, la verdad de que estabas sacrificando tu paz por migajas de atención. Y reconocer eso no es debilidad. Es lucidez. Porque hay una diferencia profunda entre amar y perderte, entre cuidar un vínculo y abandonarte a ti mismo. Al principio no se nota. Empieza como un pequeño ajuste, un mensaje más, una espera más larga, una excusa más para justificar lo que ya no fluye. Y sin darte cuenta, tu mundo interno comienza a girar alrededor de alguien que no gira contigo. Eso crea una dependencia silenciosa, no es dramática, no es evidente, es funcional hasta que deja de serlo. Funciona porque te mantiene ocupado, pensando, analizando, interpretando cada gesto, cada silencio, cada palabra. Y en esa obsesión suave, constante, te alejas de ti. El no contacto aparece cuando algo dentro se cansa de ese ruido, cuando ya no puedes fingir que seguir persiguiendo te hace bien, cuando el cuerpo empieza a decir basta antes que la mente. No es una decisión limpia. Es confusa, tiene dudas, tiene impulsos de romperla. Hay noches donde el silencio pesa más que cualquier rechazo, donde preferirías una respuesta fría antes que este vacío sin forma. Y aún así, algo te sostiene, algo te impide volver. No es orgullo, no es estrategia, es una intuición profunda de que cruzar esa línea otra vez tendría un costo que ya no quieres pagar. Porque ya pagaste demasiado. Pagaste con ansiedad, con dignidad diluida, con horas de tu vida pensando en alguien que no estaba pensando en ti de la misma manera. Y el cuerpo recuerda. Recuerda cómo te sentías después de enviar ese mensaje. Recuerda la espera, el alivio momentáneo, la caída posterior. El no contacto no te hace sentir fuerte de inmediato, te hace sentir expuesto. Te deja frente a frente con todo lo que evitabas al buscar afuera, con tus miedos, con tu soledad, con tu necesidad de ser visto. Y ahí es donde muchos regresan, no porque quieran, sino porque no saben estar ahí. Porque nadie nos enseñó a sostener el vacío sin llenarlo con alguien. Pero este espacio, este silencio, no es castigo, es contención. Es el lugar donde la obsesión empieza a perder fuerza porque ya no tiene alimento, donde la mente, al no recibir estímulo, empieza a calmarse lentamente. No de golpe, no mágicamente.
poco a poco. Hay días donde parece que retrocedes, donde la imagen vuelve con fuerza, donde el impulso aparece sin avisar. Y ahí es donde se juega algo importante. No en la ausencia del deseo, sino en lo que haces cuando el deseo aparece. El poder no está en no sentir, está en no reaccionar desde la herida. Y eso es disciplina emocional. No una disciplina rígida, no una lucha violenta contigo mismo, sino una firmeza suave que dice, esto duele, pero no me voy a traicionar para aliviarlo. El silencio empieza a cambiar de textura. Ya no es solo vacío, empieza a ser espacio. Espacio para escuchar lo que antes tapabas con ruido, espacio para notar cuánto te estabas exigiendo ser suficiente para alguien que no estaba disponible. Y poco a poco, sin darte cuenta, algo se recoloca. Tu atención vuelve, tu energía se recoge, tu centro deja de estar afuera. No porque ya no importe esa persona, sino porque empiezas a importarte tú de nuevo. Y ese es un movimiento interno que no se puede fingir. No se puede usar como táctica porque no nace del control del otro, nace del respeto propio. Aún no se siente como paz. Eso viene después, ahora se siente como quietud incómoda. Pero es una quietud honesta. Y en ella, por primera vez en mucho tiempo, no estás corriendo detrás de nadie. Estás aprendiendo a quedarte. Quedarte no significa sentirte bien. Significa no huir. Y eso, al principio, se siente extraño, porque durante tanto tiempo tu sistema emocional aprendió a moverse, a buscar, a reaccionar, que la quietud se interpreta como peligro. El cuerpo no entiende todavía que no escribir es protección. La mente no entiende todavía que el silencio no es abandono, solo sabe que algo cambió. Y cuando algo cambia, aparece el impulso de corregirlo. Hay momentos, sobre todo en los primeros días, donde el no contacto parece un error. Donde todo dentro de ti dice que esto no puede ser la solución, que si tan solo aclararas una cosa más, que si tan solo explicaras mejor cómo te sientes. No es debilidad pensar así, es condicionamiento. Durante mucho tiempo te enseñaron que amar es insistir, que el que se va pierde, que el silencio es inmadurez. Pero nadie te habló del costo invisible de estar siempre disponible, de lo que pasa cuando te adaptas tanto que te diluyes, de cómo la búsqueda constante erosiona lentamente el respeto por ti mismo. Porque el problema nunca fue sentir. El problema fue desbordarte. Cuando escribías no era desde la calma, era desde la urgencia, desde el miedo a perder algo que ya se estaba perdiendo. Y eso lo sabías, aunque no quisieras aceptarlo. Hay una diferencia enorme entre comunicar y suplicar, entre acercarte y perseguir, entre abrirte y exponerte sin contención. El no contacto no nace cuando ya no sientes. Nace cuando te das cuenta de que sentir así te está consumiendo. Y aquí aparece una confusión muy común, una que duele mirar de frente. La mente quiere creer que el silencio es una forma de castigo, que retirarte es una manera de que el otro reaccione, que si desapareces lo suficiente, algo va a cambiar afuera. Pero si el no contacto depende de una respuesta externa, no es no contacto. Es espera disfrazada. Y la espera sigue siendo dependencia. Por eso este proceso incomoda tanto, porque te obliga a renunciar no solo a la persona, sino a la fantasía, a la idea de que, si haces lo correcto, el resultado será distinto. Aquí no hay garantía y eso es lo que más asusta. El silencio verdadero no promete reencuentros, no asegura cierres, no ofrece justicia emocional. Solo ofrece una cosa, coherencia interna. Coherencia entre lo que sientes y lo que toleras. Entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a pagar por ello. Y cuando empiezas a sentir esa coherencia, algo se mueve. No afuera, adentro. La ansiedad ya no se dispara con la misma intensidad. No porque la persona haya cambiado, sino porque tú dejaste de empujarte más allá de tus límites. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, como tu respiración se acelera cuando piensas en escribir. Como tu pecho se tensa cuando imaginas una respuesta fría, como tu cuerpo sabe, antes que tu mente, cuando algo no es sano. Y por primera vez, decides escucharlo. Eso no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien presente. Presente contigo. Hay días donde el silencio se siente pesado, donde todo parece más lento, donde la mente busca estímulos para llenar el espacio que antes ocupaba la obsesión. Porque sí, hay que decirlo sin suavizarlo. La obsesión ocupa mucho lugar. Cuando se va, deja un vacío real, no simbólico, real. Y ese vacío no se llena con frases bonitas, se atraviesa.
Al atravesarlo, empiezas a descubrir algo incómodo pero liberador. Gran parte de tu energía estaba atrapada en la anticipación, en el que pasará si, en el y si hubiera dicho, en el tal vez mañana. El no contacto corta ese circuito no por crueldad, sino por necesidad. Porque vivir en potenciales te roba el presente, te mantiene suspendido, incompleto. Y aunque duele aceptar que no tienes control sobre el otro, hay una calma sutil en recuperar el control sobre ti. No control rígido, no represión. Autodirección. Elegir no escribir cuando el impulso viene no porque esté prohibido, sino porque ya conoces el resultado emocional de hacerlo. Eso es madurez emocional. No reaccionar no es fingir indiferencia, es priorizar estabilidad. Y esa estabilidad no se siente heroica, se siente silenciosa, a veces incluso aburrida. Porque el drama también genera química, la intensidad también engancha. Y al dejarla, el sistema necesita tiempo para regularse. Habrá momentos donde te preguntes quién eres sin ese vínculo, sin ese rol, sin esa historia. Y esa pregunta, aunque inquietante, es profundamente sana. Porque te devuelve a un punto olvidado. Tu identidad no empezó con esa persona y no termina con su ausencia. El no contacto empieza a revelar patrones. Cómo das de más. Cómo esperas que el otro compense lo que tú sacrificas. Cómo confundes esfuerzo con amor. No para castigarte, sino para comprenderte. Y comprenderte cambia la forma en que te relacionas con el deseo. Ya no es un tirón desesperado hacia afuera, empieza a ser algo que puedes sostener sin perderte. Eso no significa que el dolor desaparezca, significa que deja de gobernarte. Hay una dignidad silenciosa en no exponerte cuando estás vulnerable, en no negociar tu valor por atención, en no explicar una y otra vez lo que ya fue ignorado. Esa dignidad no necesita testigos, no necesita ser entendida por el otro. Se siente como una alineación interna, como si algo dentro dijera, hasta aquí. Y cuando ese límite se establece, algo curioso ocurre. El silencio deja de ser una ausencia incómoda y empieza a ser un espacio seguro. No porque ya no quieras, sino porque ya no te abandonas. Aún hay nostalgia, aún hay recuerdos que aparecen sin permiso, aún hay momentos de debilidad. Pero ahora hay algo más fuerte acompañándolos, una decisión. No una promesa grandiosa, una decisión simple y firme de no volver al lugar donde te perdiste. Eso cambia la forma en que te miras, la forma en que te hablas, la forma en que te sostienes cuando la mente intenta volver al pasado. No contacto no es ausencia de amor, es presencia de respeto. Y ese respeto empieza por cómo te tratas cuando nadie te está mirando. Todavía no es paz plena, todavía hay ruido interno, pero ya no es caos. Es un proceso de orden lento, silencioso, honesto. Y en ese orden, algo comienza a asentarse. No la certeza de que todo estará bien, sino la confianza de que puedes estar contigo incluso cuando no lo está. Hay un momento, casi imperceptible, en el que dejas de contar los días. No porque ya no importe el tiempo, sino porque el tiempo deja de girar alrededor de alguien más. Ese cambio no llega con alivio inmediato, llega con una especie de neutralidad extraña, como si la intensidad bajara un grado y te quedaras esperando, no a la otra persona, sino a ti. Porque cuando la obsesión empieza a aflojar, lo que queda no siempre es paz, a veces es silencio crudo, a veces es una tristeza sin historia, a veces es una pregunta incómoda, ¿y ahora qué hago con todo lo que sentía? Durante mucho tiempo, ese sentir tenía un destino, un mensaje, una llamada, una reacción. Ahora no. Y el sistema emocional, acostumbrado a proyectarse, necesita reaprender a quedarse. Aquí es donde muchos se confunden, piensan que el no contacto debería hacerlos sentir poderosos, que deberían sentirse superiores, indiferentes, tranquilos. Pero eso es una fantasía. El verdadero no contacto no infla el ego, lo desinfla. Te muestra cuánto necesitabas algo externo para regularte, cuánto alivio buscabas en la respuesta del otro, cuánta validación estabas esperando para sentirte suficiente. Y ver eso duele, no porque te haga débil, sino porque te hace consciente. La conciencia no es cómoda, es honesta. Empiezas a notar cómo tu mente quiere volver a la narrativa antigua, cómo intenta reinterpretar el pasado para no soltarlo, cómo idealiza momentos, cómo suaviza señales que antes dolían. Eso es normal. La mente protege lo conocido, incluso cuando lo conocido te hacía daño. Por eso el silencio no es pasividad. Es una resistencia activa a repetir patrones. No hacer nada,
Cuando todo dentro de ti quiere hacer algo, es una forma profunda de autocontrol. Y autocontrol no es represión, es elección. Elegir no escribir no porque esté mal, sino porque ya viste que parte de ti escribe. No es tu parte serena, no es tu parte segura, es tu parte ansiosa la que quiere cerrar rápido lo que necesita tiempo. El no contacto le dice a esa parte, te veo, pero no te voy a dejar conducir. Y eso crea fricción interna, una fricción necesaria. Al principio, esa parte se intensifica, quiere convencerte, quiere urgirte, quiere soluciones inmediatas. Te promete alivio si vuelves a buscar. Te promete claridad. Te promete calma. Pero tú ya conoces ese alivio, es breve y el costo es alto. Porque después de escribir, viene la espera y con la espera, la dependencia y con la dependencia, la pérdida de centro. Por eso no contacto no es castigo al otro, es protección de tu sistema emocional. Y protegerte no te convierte en manipulador, te convierte en responsable. Responsable de no exponerte cuando estás reactivo. Responsable de no poner tu autoestima en manos de alguien que no puede sostenerla. Responsable de no confundir deseo con urgencia. Hay una madurez silenciosa en aceptar que, aunque quieras, no todo te conviene. Y esa madurez no necesita anuncios, se vive hacia adentro. Con el paso de los días, algo empieza a ordenarse. No porque el dolor se vaya, sino porque deja de ser el centro de todo. Empiezas a tener momentos de presencia real. Instantes donde estás haciendo algo y, por unos segundos, no estás pensando en esa persona. Y cuando te das cuenta, no hay euforia, hay sorpresa. Porque durante mucho tiempo creíste que no podrías. Eso cambia la narrativa interna, muy despacio, pero la cambia. Empiezas a verte como alguien capaz de sostener incomodidad sin huir. Como alguien que no necesita reaccionar para existir. Como alguien que puede sentir sin perderse. Eso es poder emocional. No el que domina, el que se contiene. El no contacto, cuando es auténtico, te devuelve algo esencial, tu ritmo. Ya no estás corriendo para alcanzar a nadie, ya no estás ajustando tus tiempos emocionales a la disponibilidad del otro. Tu sistema empieza a regularse solo. Duermes un poco mejor. Respiras un poco más profundo, piensas con más claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo. Y entonces aparece una comprensión que no viene de libros ni consejos. No todo vínculo se rompe por falta de amor. Muchos se rompen por falta de presencia emocional. Por dar desde la herida, por amar desde el miedo, por buscar unión desde la carencia. El no contacto te obliga a ver eso sin adornos. Y cuando lo ves, algo cambia en cómo entiendes la dignidad. La dignidad no es orgullo, no es silencio frío, no es yo puedo más que tú. La dignidad es no traicionarte para ser querido, es no cruzar tus propios límites para mantener un vínculo, es no justificar lo que te duele solo para no soltar. Eso requiere una fuerza que no se nota desde afuera, porque no hace ruido, no se defiende, no se explica. Simplemente se sostiene. Hay un punto en el proceso donde el no contacto deja de sentirse como una técnica y empieza a sentirse como una identidad nueva. No la identidad de alguien distante, sino la de alguien centrado. Alguien que ya no necesita demostrar su valor a través del esfuerzo emocional. Alguien que entiende que el interés no se negocia, que la reciprocidad no se mendiga, que el amor no se arranca. Y eso no te vuelve duro, te vuelve claro. Claro en lo que aceptas, claro en lo que das, claro en lo que ya no persigues. Todavía puede haber tristeza, todavía puede haber duelo, porque soltar no es olvidar. Es dejar de luchar contra lo que es. Y el duelo no es retroceso, es integración. Integras lo que fue, integras lo que dolió, integras lo que aprendiste. Sin necesidad de cerrar con palabras, sin necesidad de que el otro entienda. Tu cierre ocurre cuando ya no necesitas explicarte. Cuando el silencio ya no se siente como una amenaza, sino como un espacio neutro donde puedes respirar. Y ahí, algo importante sucede, el foco vuelve a tu vida. A tus hábitos, a tu cuerpo, a tus silencios, a tus límites. No como distracción, sino como retorno. Porque te das cuenta de algo fundamental. El no contacto no te alejó del amor, te acercó a una forma más íntegra de él. Una que no se arrastra, una que no persigue, una que no se pierde. Y aunque todavía no lo llames paz, hay una estabilidad nueva acompañándote. Una estabilidad que no depende de respuestas externas. Que no se rompe con un mensaje que no llega, que no se desarma con la incertidumbre. Es frágil, sí, pero es tuya.
Y por primera vez en mucho tiempo no estás esperando que alguien vuelva para sentirte completo. Estás aprendiendo a habitarte sin ruido. Hay una etapa en este proceso que casi nadie menciona. No porque sea espectacular, sino porque es silenciosa y difícil de explicar. Es cuando el no contacto deja de doler de forma aguda, pero tampoco se siente como alivio. Es una meseta emocional. Ya no hay urgencia constante. Ya no revisas el teléfono de manera compulsiva, pero tampoco hay euforia ni sensación de victoria. Solo hay una calma tenue, a veces incluso desconcertante. Aquí es donde muchas personas se sabotean, porque confunden la ausencia de intensidad con falta de amor, o peor aún, con vacío. Y no es vacío, es deshabituación. Tu sistema emocional se está desacostumbrando a vivir en alerta, a interpretar cada silencio como amenaza, a medir tu valor según la respuesta de alguien más. Eso lleva tiempo. Durante esta etapa, pueden aparecer pensamientos nuevos, más sutiles, menos dramáticos. Te preguntas cosas distintas. No por qué no me escribió, sino por qué yo toleré tan poco. No desde la culpa, desde la curiosidad. Empiezas a ver la relación sin el filtro de la carencia, sin la urgencia de justificar, sin la necesidad de salvar algo a toda costa. Y eso cambia todo. Recuerdas escenas que antes parecían normales y ahora se sienten desbalanceadas. Momentos donde te adaptaste demasiado, donde callaste algo importante para no incomodar, donde diste más de lo que recibías y lo llamaste amor. No te juzgas, te reconoces. Y en ese reconocimiento hay una recuperación lenta de autoestima, no inflada, no reactiva. Una autoestima que no necesita demostrar nada. Aquí es donde el no contacto se vuelve profundamente no manipulador. Porque ya no está orientado a producir un efecto en el otro, está orientado a sostener un efecto en ti. Si el otro aparece, ya no es una salvación, es una posibilidad que se evalúa con calma. Y si no aparece, ya no es una tragedia, es una realidad que puedes integrar. Eso no significa que no duela, significa que el dolor ya no te desorganiza. Hay algo muy poderoso en ese punto, la capacidad de sentir sin actuar. Antes, cada emoción pedía una acción inmediata, un mensaje, una explicación, un intento más. Ahora, la emoción puede existir sin dictar comportamiento. Eso es autocontrol emocional real. No el que se muestra, el que se vive en privado. Y ese autocontrol no te endurece, te vuelve más confiable para ti mismo. Empiezas a creer en tus propias decisiones, a confiar en que puedes sostener lo incómodo sin destruirte, a saber que no necesitas correr para no perderte. Hay una dignidad profunda en eso, una dignidad que no depende de ser elegido, sino de no abandonarte. En este punto, el silencio ya no es una herramienta, es un estado natural. No tienes que recordarte no escribir, simplemente no surge desde el mismo lugar. Porque el impulso ya no nace de la ansiedad, sino, cuando aparece, nace del deseo tranquilo. Y el deseo tranquilo sabe esperar, sabe observar, sabe retirarse si no hay reciprocidad. Empiezas a entender algo esencial, la conexión auténtica no se fuerza, se encuentra. Y si no se encuentra, no se persigue. Esto cambia cómo miras las relaciones en general. Ya no te atrae la intensidad caótica, ya no confundes misterio con profundidad, ya no idealizas a quien te desregula. Empiezas a valorar la coherencia, la disponibilidad emocional, la tranquilidad compartida. No porque seas menos apasionado, sino porque ya conoces el costo de la desregulación. Y algo muy importante ocurre aquí, dejas de explicarte. Antes, sentías la necesidad de que el otro entendiera, que supiera por qué te alejaste, que comprendiera tu silencio. Ahora no. No porque no importe, sino porque ya no necesitas validación externa para sostener tu límite. Tu límite existe aunque nadie lo celebre. Eso es adultez emocional. El no contacto, en esta etapa, deja de ser una decisión diaria y se convierte en una consecuencia natural de tu claridad. No porque odies, no porque castigues, sino porque ya no encaja. Y cuando algo ya no encaja, no se fuerza. Todavía hay recuerdos, todavía hay momentos donde la mente vuelve atrás, pero ya no te arrastran. Los observas pasar como pensamientos, no como órdenes. Eso te devuelve algo que parecía perdido, la sensación de elección. No todo lo que sientes necesita ser actuado. No todo lo que deseas necesita ser perseguido. No todo vínculo merece tu energía. Y entender eso no te hace frío, te hace libre. Libre para elegir desde la calma, no desde la herida.
Libre para decir que no sin explicaciones eternas. Libre para quedarte cuando hay presencia real y retirarte cuando no la hay. Aquí es donde el concepto de dignidad se vuelve muy concreto. No es una idea abstracta, es una práctica diaria de coherencia interna. Hacer lo que sabes que te cuida aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo recompense. Esa es la parte más silenciosa del poder. Y desde ese lugar, algo se asienta profundamente en ti. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Porque dejaste de negociarlo. Y cuando eso ocurre, el mundo emocional se simplifica. No se vuelve fácil, pero se vuelve claro. Y la claridad, incluso cuando duele, siempre es un alivio comparada con la confusión constante. Aún no hemos llegado al final de este viaje, pero ya no estás en el mismo lugar desde donde empezaste. Hay más espacio dentro, más presencia, más respeto propio. Y eso cambia todo lo que viene después. Hay una diferencia sutil, pero decisiva, entre estar en silencio y estar en paz. Al principio, el silencio era una decisión que dolía, ahora empieza a sentirse como un estado que sostiene. No porque ya no recuerdes, no porque ya no importe, sino porque el recuerdo ya no te arrastra fuera de ti. En este punto, algo se reordena en tu interior sin que tengas que forzarlo. Tus pensamientos ya no giran con la misma intensidad. Tu cuerpo ya no reacciona como si cada ausencia fuera una amenaza. No es que todo esté resuelto, es que ya no estás en emergencia emocional. Y eso cambia la forma en que miras el pasado. Antes, cada recuerdo venía cargado de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho distinto? ¿Por qué no fui suficiente? Ahora, las preguntas cambian de tono, se vuelven más suaves, más maduras. Empiezas a ver que muchas cosas no se rompieron por tus errores, sino por desajustes, por ritmos distintos, por niveles de conciencia emocional que no estaban alineados. Y esa comprensión no necesita culpar a nadie. Aquí ocurre algo importante. Dejas de personalizar lo que no fue recíproco. Entiendes que no todo rechazo es un juicio sobre tu valor, que no toda distancia es un abandono, que no toda pérdida es una falla personal. Eso libera una enorme cantidad de energía. Porque cuando dejas de pelear con la idea de si hubiera sido diferente, empiezas a aceptar lo que fue tal como fue. No con resignación, con realismo. El no contacto, visto desde aquí, ya no es una renuncia dolorosa, es una consecuencia lógica de tu claridad. Ya no te preguntas si deberías escribir. Te preguntas si eso estaría alineado con quien eres ahora. Y muchas veces, la respuesta llega sola, sin drama, sin conflicto interno. No escribir no se siente como autocensura, se siente como congruencia. Hay una sensación nueva acompañándote, autorrespeto tranquilo. No ese respeto rígido que se defiende con muros, sino uno flexible, vivo, que se adapta sin traicionarse. Empiezas a notar cómo cambia tu forma de vincularte incluso con otras personas. Ya no te explicas de más, ya no te sobreentregas al inicio, ya no intentas asegurar la conexión antes de que exista. Permites que el vínculo se revele en lugar de empujarlo. Eso no te vuelve distante, te vuelve presente. Presente para observar cómo te sientes con alguien, presente para notar si hay coherencia entre palabras y acciones, presente para retirarte cuando algo no se siente claro, sin necesidad de conflicto. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No todo lo que duele necesita ser sanado dentro de la misma relación que lo generó. A veces, sanar implica salir, callar, dar espacio. No para castigar, sino para escuchar lo que dentro de la relación no podías oír. El no contacto te devolvió esa escucha interna. Ahora sabes distinguir entre extrañar y necesitar, entre desear y depender, entre amar y aferrarte. Y esa distinción cambia por completo tu mundo emocional. Porque cuando ya no dependes, puedes amar sin miedo o puedes soltar sin perderte. Ambas cosas requieren presencia. Hay un tipo de libertad que no se siente expansiva ni emocionante, se siente estable. Es la libertad de no estar atado a una reacción, de no vivir pendiente de una señal externa, de no poner tu paz en manos de otro. Esa libertad no grita, no se anuncia, simplemente se vive. Y con ella llega una confianza nueva. No en que todo saldrá bien, sino en que sabrás sostenerte pase lo que pase. Esa confianza no viene de experiencias perfectas. Viene de haberte quedado cuando querías huir. De no haber escrito cuando sabías que te rompería, de haber respetado tu límite incluso en soledad. Eso te cambia. Te vuelve más íntegro, más completo, menos reactivo. Ya no necesitas demostrar autocontrol, lo encarnas.
Y eso se nota, incluso en silencio. No porque el otro lo vea, sino porque tú lo sientes. Sientes que ya no estás en deuda contigo, que no te abandonaste por amor, que no cruzaste tus propios límites para sostener algo que no podía sostenerte. Esa es la verdadera dignidad del no contacto. No es una postura, no es una técnica, no es una espera estratégica. Es una forma de relación contigo mismo. Y desde esa relación interna, todo vínculo externo se vuelve más claro. Sabes cuándo quedarte, sabes cuándo retirarte, sabes cuándo hablar y sabes, sobre todo, cuando el silencio es el acto más honesto. No porque sea fácil, sino porque es fiel. Fiel a tu proceso, fiel a tu calma, fiel a lo que ya no estás dispuesto a sacrificar. Todavía quedan capas por integrar, todavía hay aprendizajes por asentarse, pero algo fundamental ya ocurrió. Dejaste de usar el amor como excusa para perderte. Y eso marca un antes y un después. Hay un punto en el camino donde te das cuenta de algo que antes parecía imposible. Ya no estás luchando. No porque todo se haya acomodado, no porque el pasado haya dejado de existir, sino porque dejaste de empujarte contra lo que fue. Esa lucha interna, silenciosa, era agotadora. Sostener la esperanza con una mano mientras con la otra intentabas protegerte del dolor. Ahora, ambas manos están libres. No sostienen nada que no esté presente. Y esa libertad no llega como euforia. Llega como una exhalación larga que no sabías que estabas conteniendo. Aquí es donde muchas personas sienten miedo, porque cuando la intensidad desaparece surge una pregunta profunda: ¿quién soy sin este conflicto? Durante mucho tiempo, tu identidad emocional estuvo organizada alrededor de esa historia, del intento, del esfuerzo, del casi. Y cuando eso se va, hay un reajuste. No es vacío, es transición. Tu sistema emocional está aprendiendo a existir sin tensión constante y eso, paradójicamente, puede sentirse extraño. Hay días donde todo parece demasiado quieto, demasiado normal, demasiado simple. Y la mente, acostumbrada al drama, quiere reactivar algo, buscar una señal, releer una conversación, imaginar escenarios. No porque los necesite, sino porque aún no confía del todo en la calma. La calma es nueva y lo nuevo siempre inquieta. Pero poco a poco, algo se asienta. Empiezas a disfrutar de momentos sin explicación, de silencios que no piden interpretación, de actividades que no tienen que ver con distraerte, sino con habitarte. Te das cuenta de que puedes estar solo sin sentirte abandonado, de que puedes sentir nostalgia sin que se convierta en urgencia, de que puedes recordar sin perderte en la fantasía. Eso es integración emocional. No estás borrando el pasado, lo estás colocando en su lugar. Y ese lugar ya no es el centro. El no contacto, desde aquí, se vuelve algo muy distinto a lo que imaginabas al inicio. Ya no es una línea rígida, no es una promesa que te repites para no caer. Es simplemente coherencia con tu estado interno. Si el otro aparece, ya no hay sobresalto, no hay fantasía inmediata, hay observación. Observas cómo te sientes. Observa si tu cuerpo se tensa o se abre. Observa si hay claridad o confusión. Y esa observación es poder. No el poder de controlar el resultado, sino el poder de no traicionarte en el proceso. Antes, cualquier señal despertaba una avalancha emocional, ahora despierta información. Y con información, puedes elegir. Elegir no desde el miedo a perder, sino desde el deseo de cuidarte. Eso cambia completamente la dinámica interna. Porque cuando ya no temes tanto perder al otro, dejas de perderte a ti. Y ahí ocurre algo muy profundo. La dependencia emocional pierde su raíz. No porque hayas reprimido el apego, sino porque dejaste de alimentar la fantasía de que el otro era tu regulador emocional. Te conviertes en tu propio punto de referencia. Eso no te aísla, te estabiliza. Desde esa estabilidad, empiezas a notar cosas que antes no veías, como algunas relaciones se sentían pesadas, como ciertas dinámicas requerían que te achicaras, como confundías intensidad con conexión. Y no hay enojo al verlo, hay claridad. La claridad no necesita castigar, solo necesita reconocer. Empiezas a sentir una gratitud extraña por el proceso, no por el dolor en sí, sino por lo que te obligó a ver. Porque sin ese quiebre quizás habría seguido persiguiendo, explicando, esperando. A veces, el silencio no llega para arreglar una relación, sino para salvarte de perderte en ella. Y entender eso cambia tu relación con el amor. Ya no lo ves como algo que se gana con esfuerzo,
ni como algo que se sostiene a costa de ti. Empiezas a sentir que el amor real no te desorganiza, no te quita el sueño de forma constante, no te pone en duda a cada paso. El amor que vale la pena no necesita persecución, se reconoce en la calma compartida. Eso no significa que no haya deseo, significa que el deseo ya no viene acompañado de miedo. Y cuando el miedo se va, el amor se vuelve más limpio. El no contacto te entrenó en algo fundamental, tolerar la incomodidad sin reaccionar. Esa capacidad se traslada a todo, a conversaciones difíciles, a decisiones importantes, a momentos de incertidumbre. Ya no necesitas resolverlo todo de inmediato, puedes esperar, puedes observar, puedes respirar. Eso es madurez emocional en acción. No la que se predica, la que se vive cuando nadie está mirando. Hay una tranquilidad nueva en saber que no necesitas convencer a nadie para quedarte, que no necesitas justificar tu valor, que no necesitas adaptarte para ser elegido. Y desde ahí, algo se redefine dentro de ti, tu relación con la dignidad. La dignidad ya no es una idea abstracta, es una sensación corporal. Se siente como firmeza sin rigidez, como límite sin dureza, como presencia sin exigencia. Y cuando esa dignidad se instala, el no contacto deja de ser una ausencia. Se convierte en una base desde la cual eliges, desde la cual te vinculas, desde la cual te respetas. No todo lo que vendrá será fácil. Habrá nuevos vínculos, nuevas dudas, nuevos desafíos emocionales. Pero ya no partes desde el mismo lugar. Partes desde alguien que sabe estar consigo, que no se abandona para sostener una ilusión, que no confunde amor con sacrificio constante. Y eso cambia la forma en que caminas el mundo. No con armadura, con presencia. No con estrategias, con coherencia. No con miedo a perder, con disposición a elegirte. El no contacto no te endureció, te alineó. Y cuando estás alineado ya no necesitas huir ni perseguir. Simplemente estás. Estar no siempre fue suficiente para ti. Hubo un tiempo en el que estar sin hacer nada se sentía como abandono, como si el amor necesitara movimiento constante para existir. Hoy, estar es distinto. No porque ya no sientas, sino porque ya no te desbordas. Hay una quietud nueva en tu forma de habitar las emociones. No es frialdad, es regulación. Antes, cada emoción intensa pedía una respuesta inmediata, ahora puede quedarse sin ser empujada hacia afuera. Eso cambia profundamente tu mundo interno. Empiezas a notar cómo tu cuerpo responde distinto, cómo ya no se contrae ante el silencio, cómo ya no se acelera ante la incertidumbre. No porque todo sea seguro, sino porque tú lo eres. Y esa seguridad no viene de garantías externas, viene de haber comprobado algo esencial. Puedes atravesar el dolor sin romperte. Esa experiencia te transforma. Porque deja de haber urgencia por controlar el resultado, dejas de necesitar saber qué piensa el otro, dejas de depender de una confirmación para sentirte en orden. El no contacto te enseñó algo que ninguna conversación habría logrado. Tu centro no está afuera. Está en tu capacidad de permanecer contigo cuando algo duele. Y desde ese lugar, empiezas a ver con más claridad cómo funcionan las dinámicas emocionales. No desde la teoría, desde la vivencia. Ves cómo la persecución desgasta el deseo, cómo la sobreexplicación diluye el respeto, cómo la disponibilidad sin límites confunde al vínculo. Y no necesitas señalarlo, no necesitas explicarlo, lo integras. Esa integración se nota en pequeños gestos, en cómo escuchas, en cómo respondes, en cómo eliges no responder cuando algo no está alineado. Tu silencio ya no busca provocar nada, no busca enseñar, no busca generar falta. Tu silencio es simplemente honestidad emocional. Y eso es lo opuesto a la manipulación. Manipular es actuar con un objetivo oculto, el no contacto auténtico no oculta nada, es transparente contigo mismo. No escribes porque no estás disponible emocionalmente para hacerlo sin perderte. No hablas porque sabes que hablar ahora te llevaría al mismo lugar. No explicas porque ya te explicaste suficiente. Eso no es castigo, es autocuidado. Y el autocuidado real no siempre se siente suave, a veces se siente firme, a veces se siente solitario, pero siempre se siente congruente. Empiezas a entender que la dignidad no es algo que se reclama, es algo que se practica. Se practica cuando no persigues a quien se aleja, cuando no compites por atención, cuando no te ofreces como opción secundaria. Se practica cuando confías en que quien quiere estar, está y quien no, no necesita ser convencido. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve selectivo.
Selectivo con tu energía, con tu tiempo, con tu apertura emocional. Ya no entregas acceso completo a quien no demuestra presencia real. Ya no construyes castillos sobre señales ambiguas. Ya no inviertes esperando que el otro cambie. Eso no es cinismo, es claridad emocional. El no contacto fue el entrenamiento para llegar aquí. No como técnica, sino como proceso de reeducación interna. Te reeducó en el valor del límite, en la diferencia entre deseo y necesidad, en la importancia de no actuar desde la herida. Y ahora, esa reeducación empieza a reflejarse en todo. En cómo te relacionas, en cómo eliges, en cómo te sostienes. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque te volviste consciente. La conciencia no elimina el dolor, lo vuelve manejable. Te permite sentir sin perder perspectiva, te permite amar sin desaparecer, te permite soltar sin resentimiento. Eso es libertad emocional. No la libertad de no necesitar a nadie, sino la libertad de no necesitar perderte para estar con alguien. Y desde ahí, el concepto de poder cambia. El poder ya no es tener la última palabra, ni ser deseado ni generar impacto. El poder es no moverte desde el miedo. Es poder decir no sin justificarte, es poder callar sin sentir culpa, es poder quedarte solo sin sentirte incompleto. Ese poder no hace ruido, no se exhibe, no se negocia. Se vive en decisiones pequeñas, repetidas, coherentes. Decisiones como no escribir cuando sabes que te desordena, como no esperar cuando sabes que no hay reciprocidad, como no volver a un lugar donde ya te perdiste. Cada una de esas decisiones fortalece algo dentro de ti. No tu ego, tu eje. Y cuando tu eje está firme, todo vínculo se organiza distinto. Ya no atraes desde la necesidad, atraes desde la presencia. No porque seas más interesante, sino porque eres más íntegro. Y la integridad se siente. Se siente en la calma, en la claridad, en la ausencia de urgencia. El no contacto no fue el final de una historia, fue el inicio de una relación distinta contigo. Una relación donde no te traicionas por afecto, donde no te reduces para encajar, donde no te aceleras para no perder. Esa relación interna es la base de todo lo que vendrá. Y aunque el camino continúa, ya no caminas desde la herida abierta. Caminas desde alguien que sabe detenerse, que sabe esperar, que sabe soltar. Y eso, sin decir una palabra, lo cambia todo. Hay algo que empieza a sentirse diferente en la forma en que miras el futuro. No es optimismo, no es expectativa. Es apertura. Antes, el futuro estaba condicionado, dependía de un mensaje, de una decisión ajena, de que algo externo se acomodara para que tú pudieras estar bien. Ahora no. Ahora el futuro no necesita promesas para ser habitable. Y esa sensación es nueva. Te das cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estás esperando que algo ocurra para empezar a vivir. No estás en pausa emocional. No estás suspendido en un tal vez. Estás aquí. Eso no significa que todo sea fácil. Significa que ya no postergas tu vida emocional por alguien más. El no contacto te devolvió el tiempo interno, ese tiempo que antes se iba en anticipar, analizar, reinterpretar. Ese tiempo que antes se perdía en bucles mentales sin salida. Ahora ese tiempo existe y al existir, pide dirección. No como obligación, como posibilidad. Empiezas a reconectar con cosas simples, momentos donde no estás demostrando nada, donde no estás esperando respuesta, donde no estás interpretando silencios. Momentos donde solo eres. Y esos momentos, al principio, pueden sentirse extraños porque no tienen intensidad emocional alta, no generan descarga, no producen alivio inmediato. Pero generan algo más profundo, estabilidad. La estabilidad no se siente emocionante, se siente confiable. Y cuando algo es confiable, el sistema nervioso descansa. Eso es lo que ocurre aquí, no a nivel mental, a nivel corporal. Tu cuerpo ya no vive en alerta constante, ya no interpreta cada recuerdo como una amenaza, ya no reacciona con urgencia ante la ausencia. Eso es sanación real, no la que se anuncia, la que se nota en cómo respiras. Y desde esa regulación empiezas a ver con más claridad algo importante. No todo vínculo que duele es profundo, a veces solo es desregulado. Confundiste intensidad con conexión porque tu sistema estaba acostumbrado al vaivén, a la imprevisibilidad, a la necesidad de ganar presencia. Ahora, cuando imaginas una relación, algo cambió. Ya no imaginas persecución, no imaginas pruebas, no imaginas silencios cargados.
Imaginas tranquilidad compartida, presencia constante, comunicación sin miedo. Y eso redefine tus estándares emocionales. No desde la exigencia, desde el autocuidado. Porque sabes lo que te cuesta volver a centrarte cuando te desordenas. Sabes lo que te implica perder tu eje y ya no estás dispuesto a pagar ese precio por cualquier conexión. Eso no te vuelve cerrado, te vuelve consciente del valor de tu estabilidad. El no contacto fue el umbral, no el destino. Fue el espacio donde aprendiste a no reaccionar desde la herida, a no tomar decisiones desde la carencia, a no confundirte a ti mismo con tal de no sentir soledad. Y ahora, con esa base, algo se consolida dentro de ti, la capacidad de elegir relaciones desde la calma. No relaciones perfectas, relaciones coherentes. Relaciones donde no tengas que reducirte, donde no tengas que explicar tu dignidad, donde no tengas que negociar tu paz. Eso no significa que no habrá conflicto, significa que no habrá autoabandono. Y esa diferencia lo cambia todo. Empiezas a notar cómo te hablas distinto, cómo ya no te exiges entenderlo todo, cómo te permites no tener respuestas inmediatas. Antes, la incertidumbre te activaba, ahora, la incertidumbre te invita a observar. No a huir, no a controlar. A observar. Esa capacidad de observación es fruto del silencio sostenido, del no contacto vivido con honestidad. No como castigo, sino como espacio de integración. Porque integraste algo fundamental. Tu valor no se negocia con presencia intermitente. Y una vez que eso se integra, no se olvida. Puede doler, puede haber nostalgia, puede haber momentos donde el pasado vuelva a tocar la puerta. Pero ya no entra sin permiso. Tú decides. Y esa decisión no se vive como tensión, se vive como estabilidad interna. Hay una tranquilidad particular en saber que no necesitas huir de tus emociones, que no necesitas distraerte de ellas, que puedes sentir sin actuar. Eso te convierte en alguien emocionalmente sólido, no rígido, sólido. Y desde esa solidez, el mundo relacional se vuelve más simple. No porque haya menos emociones, sino porque hay menos confusión. Sabes cuando algo te suma, sabes cuando algo te resta, sabes cuándo quedarte y sabes, sin dramatismo, cuándo retirarte. El no contacto no te quitó sensibilidad, te devolvió criterio. Criterio para amar sin perderte, criterio para soltar sin resentimiento, criterio para elegirte sin culpa. Y esa es una forma de poder que no se enseña, se construye. Se construye cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges no perseguir, cada vez que eliges no traicionarte por afecto. Ese poder no se nota desde afuera, pero transforma todo desde adentro. Y aunque el camino continúa, aunque habrá nuevas historias, nuevos vínculos, nuevos aprendizajes, hay algo que ya no se pierde. Tu centro. Ese centro que encontraste en el silencio, ese centro que sostuviste cuando nadie más lo hacía, ese centro que ahora te acompaña. No como una defensa, como una base. Y desde esa base todo lo que venga será distinto. Hay una serenidad que aparece cuando ya no necesitas demostrar nada, ni que estás bien, ni que superaste, ni que eres fuerte. Simplemente estás. Y en ese estar, el ruido mental baja a otro nivel. No desaparece del todo, pero deja de dominar. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te inquietaban ya no tienen el mismo peso. No porque te volvieras indiferente, sino porque dejaste de darles poder sobre tu estabilidad. El no contacto te entrenó en algo muy específico, no reaccionar desde la herida. Y esa habilidad se vuelve transversal. Aparece en conversaciones incómodas, en silencios ajenos, en decisiones que antes te habrían desordenado. Antes, cualquier ambigüedad activaba tu sistema, ahora, la ambigüedad simplemente se registra. No la interpretas como amenaza inmediata. No corres a llenarla con explicaciones. No la conviertes en una historia sobre tu valor. Eso es un cambio profundo. Porque te libera de una carga invisible, la necesidad constante de confirmar que eres suficiente. Empiezas a sentir que tu valor ya no está en discusión. No porque alguien lo haya reconocido, sino porque tú dejaste de cuestionarlo. Y cuando eso ocurre, algo se suaviza en tu forma de vincularte. Ya no entras a una relación con el peso del pasado sobre los hombros. No buscas reparar lo anterior. No intentas que alguien te elija para cerrar una herida vieja. Entras desde quien eres ahora. Con más calma, con más criterio, con menos prisa. Eso no significa que no te importe. Significa que no te pierdes en el proceso. El no contacto, vivido de verdad, te enseñó que no todo lo que sientes necesita respuesta externa.
que hay emociones que solo necesitan ser sentidas, que hay impulsos que se disuelven cuando no los sigues. Y esa comprensión te da libertad interna. Libertad para no actuar desde el miedo, libertad para no justificarte, libertad para elegir con quién sí y con quién no. Esa libertad no se celebra, se habita. Se habita cuando eliges la tranquilidad sobre la intensidad, cuando eliges la claridad sobre la fantasía, cuando eliges la coherencia sobre la esperanza ciega. Y poco a poco, sin darte cuenta, el pasado deja de ser una referencia constante. Ya no te comparas con quien eras. Ya no te preguntas si hiciste lo correcto, ya no necesitas reinterpretar cada decisión. Confías en que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Y esa confianza te reconcilia contigo. No desde la perfección, desde la humanidad. El no contacto no te hizo inmune al dolor, te hizo capaz de sostenerlo sin desbordarte. Eso cambia la relación que tienes con tus emociones. Ya no las ves como enemigas que hay que eliminar. Las ves como información que puedes escuchar. Tristeza, nostalgia, deseo. Todas pueden existir sin gobernarte. Y eso te devuelve algo que parecía perdido: autonomía emocional. No dependes de que alguien esté para sentirte en eje. No dependes de una respuesta para dormir tranquilo. No dependes de una promesa para seguir adelante. Eso no te vuelve autosuficiente en exceso, te vuelve equilibrado. Capaz de compartir sin colapsar, capaz de amar sin desaparecer, capaz de soltar sin romperte. El no contacto, al final, no fue un gesto hacia afuera, fue una reorganización hacia adentro. Reordenaste prioridades, reordenaste expectativas, reordenaste tu relación con el deseo. Y desde ese orden interno empiezas a caminar distinto. No con rigidez, con presencia. No con miedo a repetir errores, con atención. Sabes que puedes equivocarte, sabes que puedes sentir de nuevo, sabes que puedes abrirte. Pero también sabes que no volverás a abandonarte. Esa es la diferencia. Y esa diferencia no se explica, se siente. Se siente en cómo respiras cuando algo no es claro, se siente en cómo dices no sin culpa, se siente en cómo eliges quedarte solo cuando lo necesitas. Eso es dignidad emocional. No la que se exhibe, la que se vive en silencio. Y aunque el viaje aún no termina, aunque todavía hay capas por integrar, algo esencial ya está firme. Tu capacidad de estar contigo sin huir. Desde ahí todo vínculo futuro tendrá otra base. No la necesidad, no la persecución, no el miedo, sino la presencia. Y desde la presencia el amor, si llega, no será una lucha. Será un encuentro. Hay una claridad que no llega de golpe, sino como una luz suave que se queda. No deslumbra, no impresiona, simplemente permite ver. Y con esa claridad empiezas a reconocer algo esencial. El no contacto no fue una renuncia al amor, fue una renuncia a la autoviolencia emocional. Durante mucho tiempo, confundiste amar con insistir, con aguantar, con adaptarte más de lo que era sano. Hoy sabes que amar no debería exigirte desaparecer. Ese entendimiento no nace de una idea, nace del cansancio profundo de haberte forzado. De haberte quedado cuando ya no había presencia real, de haberte explicado cuando ya no había escucha, de haberte ofrecido cuando ya no había reciprocidad. El silencio te permitió ver eso sin ruido. Y verlo duele, sí, pero también libera. Porque cuando dejas de justificar lo que te lastimó, recuperas tu criterio emocional. Ya no miras el pasado con idealización ciega, lo miras con compasión y lucidez. Compasión por quien fuiste, lucidez para no repetirlo. El no contacto te enseñó a respetar el ritmo de las cosas, a no acelerar procesos emocionales, a no forzar respuestas. Y esa enseñanza se vuelve una brújula interna. Empiezas a notar que ya no te atrae lo que antes te atrapaba, las dinámicas confusas, la presencia intermitente, la intensidad sin estabilidad. No porque ahora seas mejor, sino porque ahora te escuchas más. Y cuando te escuchas, no puedes ignorar lo que tu cuerpo sabe. Sabes cuando algo te calma, sabes cuando algo te desorganiza, sabes cuando algo te pide que te quedes y cuando te pide que te retires. Esa sabiduría no se aprende leyendo, se construye atravesando. Atravesando el silencio, atravesando la soledad, atravesando el impulso de volver. Cada vez que no reaccionaste desde la herida, algo dentro de ti se fortaleció. No como dureza, como raíz. Una raíz que te sostiene incluso cuando el viento emocional se mueve. Y desde esa raíz ya no necesitas convencer a nadie de tu valor.
Porque dejaste de ponerte en lugares donde tenías que probarlo. Eso cambia radicalmente tu forma de amar. Ya no amas para ser elegido, amas porque eliges. Y si no hay elección mutua, no hay lucha interna. Hay aceptación. Aceptar no es rendirse, es dejar de gastar energía en lo que no está disponible. El no contacto fue ese acto de aceptación profunda, no intelectual, corporal. Aceptaste que seguir ahí te costaba demasiado, aceptaste que el deseo no era suficiente, aceptaste que el amor sin presencia real te vaciaba. Y al aceptar, algo se cerró sin necesidad de palabras. No hubo una conversación final perfecta, no hubo una explicación completa, pero hubo coherencia. Y la coherencia sana más que cualquier cierre hablado. Ahora, cuando miras hacia adelante, no lo haces con miedo a repetir el pasado, sino con respeto por ti. Sabes que puedes volver a sentir. Sabes que puedes volver a abrirte, pero también sabes que no lo harás a cualquier precio. Eso no te vuelve exigente, te vuelve responsable de tu bienestar emocional. Y esa responsabilidad es una forma de amor propio que no necesita ser defendida. El no contacto no te dejó vacío, te dejó disponible. Disponible para relaciones más honestas. Disponible para vínculos donde no tengas que desaparecer. Disponible para una calma compartida. Pero incluso si eso tarda en llegar, ya no te angustia. Porque descubriste algo fundamental. Tu vida emocional no está en pausa. Está ocurriendo ahora, en tu presencia, en tu respiración, en tu forma de habitarte. Y esa forma es más íntegra que antes. El silencio ya no es ausencia, es espacio. Espacio donde no te traicionas, espacio donde no te explicas de más, espacio donde no persigues lo que no se queda. Ese espacio es tu dignidad. No como concepto, como experiencia vivida. Y aunque aún queda un tramo del camino, aunque todavía hay emociones que se acomodan, ya no caminas desde la herida abierta. Caminas desde alguien que aprendió a detenerse a tiempo. A decir basta sin violencia, a soltar sin resentimiento, a elegirse sin culpa. Eso no te hizo perder nada esencial. Te devolvió a ti. Hay una tranquilidad que solo aparece cuando ya no estás intentando demostrar nada, ni siquiera a ti. No demostrar que puedes. No demostrar que eres fuerte. No demostrar que superaste. Simplemente vivir. Esa tranquilidad no es constante. Viene y va, pero cuando aparece, sabes que algo cambió de forma irreversible. Porque incluso cuando se va, ya no vuelve el caos de antes. Vuelve el recuerdo, pero no la pérdida de centro. Vuelve la nostalgia, pero no la urgencia. Vuelve el deseo, pero no la necesidad de actuarlo. Eso es crecimiento emocional silencioso. El no contacto hizo algo que no se nota desde afuera, te devolvió soberanía interna. Antes, muchas de tus decisiones emocionales estaban condicionadas. Condicionadas a cómo respondía el otro, a cuánto tardaba, a si parecía acercarse o alejarse. Ahora no. Ahora decides desde cómo estás tú. Y eso cambia por completo la experiencia de estar vivo emocionalmente. Porque ya no estás reaccionando, estás respondiendo. La diferencia es sutil, pero profunda. Reaccionar nace del miedo, responder nace de la presencia. Y la presencia no necesita prisa. Empiezas a notar que incluso cuando alguien no responde, tú sigues ahí íntegro respirando sin desmoronarte. Eso antes no era así. Antes, el silencio del otro te empujaba a moverte, a explicarte, a justificarte, a intentar recuperar algo que sentías que se escapaba. Hoy, el silencio del otro es solo información. No una amenaza, no un juicio, no una señal de tu valor. Solo información. Y con información, eliges. A veces eliges acercarte, a veces eliges esperar, y muchas veces eliges retirarte sin conflicto. No porque no importe, sino porque ya sabes cuánto te importa tu estabilidad. El no contacto te enseñó que hay límites que no se negocian. No porque sean rígidos, sino porque te sostienen. Límites como no insistir donde no hay reciprocidad. Como no exponerte cuando estás vulnerable, como no quedarte en lugares donde tu presencia no es cuidada. Esos límites no te aíslan, te ordenan. Y desde ese orden, tus vínculos se vuelven más simples. No más fáciles, más claros. Ya no necesitas interpretar tanto, no necesitas leer entre líneas, no necesitas adivinar. Cuando hay presencia, se siente; cuando no la hay, también. Y esa claridad te da descanso mental. Descanso de pensar de más.
Descanso de analizar cada gesto, descanso de buscar sentido donde no lo hay. Ese descanso es uno de los regalos más profundos del no contacto, porque te devuelve la energía que antes estaba secuestrada por la obsesión. Ahora esa energía está contigo, disponible. Disponible para crear, para disfrutar, para estar presente en tu propia vida. Y aunque todavía hay días donde el pasado aparece sin aviso, ya no te roba el presente. Lo atraviesas, lo sientes y sigues. No porque lo ignores, sino porque ya no te domina. El no contacto no borró la historia, la integró. Y al integrarla, dejó de doler como herida abierta y pasó a doler, cuando duele, como memoria. Eso marca una diferencia enorme. Porque una herida exige reacción. Una memoria permite elección. Y hoy eliges distinto. No desde el miedo a quedarte solo, sino desde el respeto a no perderte. Ese respeto se nota incluso cuando nadie lo valida. Se nota en cómo hablas contigo, en cómo no te presionas, en cómo te acompañas cuando algo remueve. Te volviste tu propio sostén. No perfecto, pero presente. Y eso es suficiente. No contacto no fue desaparecer, fue regresar. Regresar a un ritmo más humano, a una forma de amar menos ansiosa, a una vida emocional más habitable. Todavía no es el final del camino, todavía queda integrar lo que viene después. Cómo te vinculas desde aquí, cómo eliges desde este nuevo centro. Pero ya no caminas a ciegas. Caminas con criterio, con presencia, con respeto por ti. Y esa forma de caminar, aunque silenciosa, es profundamente poderosa. Hay un momento en el que ya no necesitas seguir avanzando para sentir que llegaste. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de huir de ti. Ese momento no se anuncia, no tiene fecha, no tiene señal externa. Simplemente ocurre. Te descubres respirando sin apuro, pensando sin bucles, sintiendo sin urgencia. Y entonces entiendes algo que antes parecía lejano. La paz no es la ausencia de emociones, es la ausencia de guerra interna. El no contacto no te llevó a un lugar frío, te llevó a un lugar honesto. Un lugar donde no necesitas fingir fortaleza, donde no necesitas demostrar desapego, donde no necesitas protegerte con indiferencia. Aquí, la calma no es una pose, es una consecuencia. Consecuencia de haberte quedado contigo cuando era incómodo, de no haber corrido detrás del alivio rápido, de haber sostenido el silencio sin convertirlo en castigo. Eso transformó tu relación con el dolor. El dolor ya no es algo que te empuja a actuar. Es algo que puedes escuchar. Y al escucharlo, deja de gritar. Te das cuenta de que no perdiste nada esencial al soltar. Lo esencial estaba contigo todo el tiempo. Perdiste la fantasía, perdiste la expectativa, perdiste la idea de que el amor debía doler para ser real. Y al perder eso, ganaste espacio interno. Ese espacio no siempre está lleno de alegría, a veces está lleno de quietud, a veces de melancolía suave, a veces simplemente de presencia. Pero es un espacio habitable. Ya no tienes que escapar de tus pensamientos, ya no tienes que distraerte para no sentir, ya no tienes que convencerte de nada. Las cosas son lo que son. Y tú puedes estar ahí. El no contacto no te enseñó a cerrar el corazón, te enseñó a no abrirlo desde la herida. Eso marca una diferencia profunda. Porque ahora, cuando alguien se acerca, no lo hace a un vacío desesperado, sino a una presencia completa. Y si alguien no se queda, ya no se lleva una parte de ti. Se va entero y tú quedas entero. Eso es dignidad. No la que se impone, la que se vive sin esfuerzo. La dignidad de no escribir cuando escribir te rompería, la dignidad de no explicar cuando ya te explicaste suficiente, la dignidad de no volver a lugares donde ya aprendiste que te pierdes. Esa dignidad no necesita testigos, no necesita aprobación, no necesita que el otro la comprenda. Existe igual. Y desde ella, el amor deja de ser una lucha. Si llega, llega sin persecución, si se va sin arrancarte. Porque ya no usas el vínculo para regular tu valor. Usas el vínculo para compartir, no para sostenerte. Eso es madurez emocional. No perfecta, no definitiva, pero real. Habrá días donde el pasado toque la puerta, habrá momentos donde algo viejo se active. Eso no significa retroceder. Significa ser humano. La diferencia ahora es que sabes qué hacer con eso. No corres, no reaccionas, no te abandonas. Te quedas. Y al quedarte, todo se acomoda. No rápido, no mágicamente, pero de forma estable.
El no contacto no fue un final, fue un regreso. Un regreso a tu ritmo, a tu centro, a tu silencio. Y en ese silencio no hay ausencia. Hay presencia. Presencia contigo, presencia con lo que sientes, presencia con lo que ya no estás dispuesto a negociar. Eso es poder. No el que domina, el que descansa. Y desde ese descanso la vida emocional se vuelve más simple. No más fácil, más clara. Y esa claridad, aunque no haga ruido, te acompaña.